Muchísimas gracias por vuestra presencia. Abrimos el culto virtual de hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos reunimos en su amor, el amor de Dios Padre, la gracia de su Hijo Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos, vamos a las lecturas bíblicas propuestas por el calendario litúrgico, los que han preparado estos textos para el día de hoy, domingo 6 de junio. Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas. Todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor. Levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte con 12 columnas por las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel que ofrecieron holocaustos y sacrificaron novillos como ofrenda de paz al Señor. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron: todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros según todas estas palabras. Palabra de Dios. ¿Cómo puedo pagarte, Señor, por tanta bondad que me ha mostrado? Tan solo brindando con la copa de salvación e invocando el nombre del Señor. Tan solo cumpliendo mis promesas al Señor en presencia de todo su pueblo. Como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Palabra de Dios. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual,
los discípulos dijeron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Él envió entonces a 2 discípulos, diciéndoles: id a la ciudad. Allí van a encontrar a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y digan al dueño de la casa en que entre: el maestro manda a preguntarte, ¿dónde está la sala en que podré comer el cordero con mis discípulos? Él les va a mostrar en el piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones y predispuesta. Preparen allí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer Jesús llegó con los 12. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, este es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se las entregó y todos bebieron de ella. Y les dijo: esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que va a ser derramada por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vida hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después del canto de los salmos, partieron hacia el monte de los olivos. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Como ven, es un texto que generalmente se lee en los Jueves Santos, cuando se hace la preparación litúrgica. Tiene que ver con la última cena, esta lectura del Evangelio que acabamos de proclamar. Tiene algunos aditamentos que vienen a nuestra memoria. El principal podríamos definirlo como la institución de la Santa Cena. La Iglesia Católica lo llama Eucaristía, acción de gracias, Eucharistein, que es justamente el término griego donde se ve conjugado en esta acción de gracias la institución de la Santa Cena, el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo: hagan esto en memoria de mí. Vemos el relato que fue leído del Pentateuco, el segundo libro de la Biblia, Éxodo, donde también, después de la liberación por parte de Dios a través de Moisés y los líderes del pueblo, del yugo egipcio, de la opresión en tierra de yugo, fueron liberados y el pueblo israelita marchó, y a medida que iba marchando, recibía de Dios ciertos mandatos, que ellos a veces estaban dispuestos y a veces no a obedecerlos. Los principales 10 mandamientos y otros, como la institución también, lo que acabamos de leer, cómo se instituye por parte de Dios hacia el pueblo estos mandamientos de recordar siempre la Pascua en forma especial, es decir, recordar el pueblo israelita la liberación por parte de Dios, que obró con mano fuerte ante el faraón y todas las huestes del faraón egipcio. Y era recordar la liberación permanente, y era un recordatorio más que religioso, era civil familiar. Recordaban hasta el día de hoy, recuerdan, y así lo celebran, de una manera especial, con un relato particular, donde el padre de familia, sentado a la cabeza de la mesa, hace recordatorios de todo lo que fue el sufrimiento y ciertas preparaciones como comidas especiales. Se puede celebrar y recordar la Pascua y festejar que el pueblo de Israel, el pueblo judío,
ha sido liberado de todo yugo. No vemos ni más ni menos acá también a Jesús, cuando la pregunta de dos de sus discípulos, ¿dónde vas a celebrar la Pascua? Y él, en el texto del Evangelio está reproducido, toma ciertas partes, el texto, el calendario litúrgico para la preparación de los textos del día que hemos leído, con respecto a esa anécdota de ir a buscar un lugar determinado para celebrar la Pascua. Sabemos que con Jesús tiene un sello definitivo. Hay textos en el Nuevo Testamento que hablan de nueva alianza, como hemos leído de la carta, o hemos escuchado de la carta a los Hebreos, un pacto nuevo, sellado, definitivo. Ya no hay que esperar ninguna otra revelación. Por eso viene bien la pedagogía de la salvación, los hitos fundamentales, prefigurativos de Cristo que vemos en la antigua alianza. Sangre, una comida especial, pan, todos términos que toma Jesús en la institución de la Santa Cena, de la Eucaristía. Lo toma y él mismo se entrega en ese momento crucial. Es Jesús quien es el pan, su sangre el vino. Ahora bien, tenemos otro relato que viene a nuestra memoria cuando leemos los días domingos, ya sea en presencial o virtual, de la carta del apóstol Pablo a la comunidad cristiana de Corinto. Cuando había no pocos problemas en la comunidad de variada intensidad, con distintas cuestiones, una de ellas, entre otras, dudas, disgustos que habían tenido la comunidad cristiana de Corinto, era sobre la Santa Cena. ¿Cómo celebrarla? La pregunta es, ¿cómo actualizamos el texto, ese texto para el día de hoy, o los textos que hemos leído hoy? No pocas veces, cuando la leemos, a veces detallamos cuáles eran los conflictos que había, separación por clases sociales. Había ricos y pobres. Generalmente algunos acaparaban todo y los pobres eran dejados de lado en la cena. Eran despreciados. En la antigua Grecia, de los tiempos de Pablo, generalmente había distintos tipos de comidas, pero había algunas especiales donde se reunían y cada uno llevaba lo suyo y después se juntaba. Lo que hoy conocemos clásicamente como la canasta. Llevamos cada uno lo que pudo conseguir, ya sea porque lo hizo, lo compró, y lo llevaba para compartir. Era algo parecido en forma secular o civil, si se quiere. Los griegos en forma cultural compartían a veces de esa manera. Podríamos ver también que acá hay un problema cuando no se compartía del todo. Cuando vemos que eso no es leal a la naturaleza del Evangelio de Cristo. Cuando lo que desea nuestro Señor es que nosotros compartamos todo lo que tenemos. Cristo compartió su vida. Fue dador entero de su vida. Viene a nuestra memoria el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Yo soy el pan de vida. Un pan que tiene distintos significados, no solo fisiológico, que lo integra. Que lo integra sin duda. Hoy el pan podría ser la vacuna. Hoy el pan podría ser el amor que a una persona le falta. Hoy el pan puede ser la necesidad que una persona tiene y necesita de esa clase de pan.
Pensemos hoy de cuántas clases de panes Cristo nos da aviso. Cristo se pone en ese lugar del verdadero pan, para que hoy podamos redescubrir las distintas necesidades que hay en nuestro medio, las distintas clases de panes que estamos necesitando. ¿Cuál es el pan que necesitas hoy vos? ¿Cuál pan necesitamos hoy? Sabemos bien, Cristo es nuestro pan de vida. Él se ha entregado como víctima propiciatoria, expiatoria, de una vez y para siempre. Cada vez que celebramos la Cena del Señor, siempre hacemos alusión al discernimiento, al acto del cual vamos a tener, vamos a dar como un paso, una entrega que hacemos nosotros de nuestras faltas ante el Señor, pero sabemos que por gracia del Señor podemos participar. No hay mayor deuda, diría impagable sería esta, ante Dios. Sabemos que la deuda la pagó Dios. ¿Es una deuda económica o de otro tipo? ¿Cómo vive el mundo? ¿Con qué lógica vive hoy? ¿Cobrando a los demás? ¿Devolviendo a los demás? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería el mundo si hoy se aplicara la lógica de Cristo? Que Él pagó la deuda, que Él ocupó nuestro lugar. ¿Qué distinto sería? ¿Sería distinto el entendimiento entre los seres humanos, sabiendo que Cristo dio todo y no hace falta más nada? ¿Qué significado le damos? Como dice el Salmo, Él ha pagado la deuda. Él ha dado todo por nosotros. Nos donó la vida, nos ha donado la salvación, nos ha donado una nueva vida. Y Cristo, como si todo esto fuera poco, se ofrece como pan. Que en el día de hoy podamos hallar esa gracia del verdadero pan. Que aun cuando tenemos hambre, muchas veces, porque otros necesitan el pan, nosotros damos el pan. A veces tenemos ganas de comodidad o ganas de alguna cosa, pero ¿cuántas veces tenemos una abstención de algo para dárselo al otro? No hablo de dinero, de pan, solamente del pan físico, de las otras clases de pan. Esa clase de pan no tenía la comunidad cristiana de Corinto, y Pablo los amonesta. Cuidado, ojo con lo que hacen, ojo cómo celebran, porque eso no es celebrar. Y nos manda que nosotros también recordemos su entrega permanente. ¿Cómo recordamos hoy nosotros lo que hizo Cristo por nuestras vidas? Separados del hermano, de la hermana, no queremos el pan del hermano, de la hermana, lo despreciamos. ¿Qué no tenemos en cuenta hoy? Que tal vez disminuya o rebaje la institución de la Eucaristía, de la Santa Cena. ¿Qué actitudes comunitarias deberíamos tener para ser leales al mandato de Cristo? Amor, igualdad entre hermanos y hermanas. Sabemos que todos fuimos salvos por su gracia y que como comunidad podemos participar todos en libertad y arribar y llegar a la casa del Señor o en forma virtual y mantener ese espíritu comunitario, comer del pan y del vino. ¿Qué más podemos pensar cuando Pablo le dijo, en esto yo no los elogio, al contrario? He escuchado que ocurren estas cosas entre ustedes, y eso no es digno. Hacemos indigna la mesa del Señor. Que en el día de hoy tengamos en cuenta que es hacer digna la mesa del Señor, ante el mandato de Él.
Tomen, este es mi cuerpo. Tomen, beban de mi sangre. Que en el día de hoy podamos percibir no como particularidad o individualidad de cada uno de nuestros nombres, que desde ya que inicia en nuestras vidas, pero también sepamos que debemos participar en forma comunitaria, todos y todas. Podemos participar sabiendo en un mismo espíritu, siendo personas diversas, que como siempre decimos, podemos estar y manifestarnos en unidad siendo diversos. Cada uno mantiene su particularidad, pero aquí nos manda el Señor a que celebremos en forma comunitaria, y en forma comunitaria debemos mantener esa dignidad y ese equilibrio, los que nos manda el Señor. Podemos tener en cuenta qué clases de panes hoy nos hacen falta y que al momento de celebrarla, apenas terminemos esta homilía, podamos reflexionar y que se hagan eco del mandato de Cristo en nuestra mente, en nuestra conciencia, pidiendo perdón de todos los daños que nos hemos hecho entre nosotros, hemos hecho daño tal vez a los que tenemos alrededor. Pidamos perdón, ya sea por los actos que hemos tenido o por las cosas que dejamos hacer, que muchas veces son la mayoría, por omisión. A veces no hacemos algo. No es tanto el mal que hemos hecho, sino lo que debíamos hacer a tiempo y tal vez no lo hicimos. Podamos reflexionar eso también comunitariamente, como templo de vida y como identidad. ¿Qué no hice? ¿Qué faltó? ¿Qué espíritu tendría que tener en comunidad para que haya un equilibrio, una dignidad verdadera y seamos leales al mandato de Cristo? De celebrar la liberación definitiva del pecado que obró Jesús en nuestra vida, entregándose incluso con muerte, una muerte violenta y una muerte en cruz. Mis queridos, podamos reflexionar al día de hoy sobre la institución de la Santa Cena, los significados que tienen de participación comunitaria, sobre el verdadero pan de vida, que es Cristo Jesús, que integra las distintas clases de panes que por necesidad este mundo tiene, cada uno de nosotros y como comunidad de fe también. Que así sea. La noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que muere en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Después de la cena tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre. Cada vez que la beban, háganlo en memoria de mí. Tienen preparado vuestros panes, atenta a la bendición que hemos hecho, en memoria de Cristo participamos. Amén.
La paz de Cristo esté con ustedes. La paz. La paz de Cristo para todos y Padre todas. Señor, La paz del Señor, la paz del Señor, la paz. Paz. Hacemos la bendición y rogativo final. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con ustedes. Amén. Buen domingo. La celebración del culto del día de hoy, domingo 6 de junio,